por eso quiero analizar ese tema con Génesis Gutiérrez. Ella forma parte de la mesa del Movimiento Social de Mujeres en Cartagena. Génesis, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida a la mesa de trabajo del programa Hoy en Día del Canal Cartagena. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los televidentes que hoy nos ven desde este canal, nuestro cartagenero. Muchas gracias, muy gentil. Génesis, bueno, primero denos el dato general de cómo está el país en materia de violencias basadas en género y violencias particularmente contra la mujer. Bueno, decirles que las cifras del 2022 fueron 612 casos registrados oficialmente como feminicidios. Es una cifra impresionantemente alta y que hasta lo que va corrido del año tenemos a nivel nacional 77 casos identificados y tipificados como feminicidios. Estamos hablando de 77 mujeres que fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. En el primer trimestre del año. En el primer trimestre del año. Para que nos quede claro a toda la audiencia, ¿por qué asesinar a una mujer se le dice feminicidio? O cualquier asesinato de una mujer es un feminicidio. Explíquenos, por favor, en términos no tan jurídicos, no tan técnicos, ¿esto qué significa? Bueno, lo que básicamente significa que tenemos que entender la diferencia entre feminicidio y otro tipo de homicidios está radicado en la causa, en la motivación de ese asesinato. Cuando se asesina a una mujer en un feminicidio, básicamente lo que está haciendo es decir que ese cuerpo, esa vida es propiedad de generalmente un hombre, una expareja, un familiar. Y esto se basa en una cultura patriarcal que ha educado sobre la propiedad del cuerpo sobre las mujeres. Entonces, cuando tenemos que el cuerpo de las mujeres es una propiedad que puede ser tomada, puede ser vendida, puede ser comercializada, y en ese sentido, entonces tomamos en la vida de estas mujeres, las asesinamos porque creemos que nos pertenece esa vida y que podemos disponer de ellas libremente. Por eso el feminicidio está tipificado como una violencia basada en género, porque no se da como algo casual, no se da como algo ocasional, se da porque hay una motivación de posesión sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Y esa es la diferencia de tener un feminicidio y tener otro tipo de homicidio. Es la motivación que está basada en una cultura patriarcal, en una cultura que ha enseñado todo el tiempo que el cuerpo de las mujeres no les pertenece a ellas, sino que puede pertenecerle al esposo, al marido, al hermano, a cualquier otra persona excepto a la mujer. Y eso hace que la violencia se incremente y que hace que también termine en esto que hoy estamos condenando, que son los feminicidios en Cartagena. Básicamente eso es lo que también popularmente conocemos como los fenómenos o las conductas machistas, y que lo que genera esas conductas equivocadas hacia las mujeres, hacia el cuerpo de las mujeres. Y usted mencionó amigos, familiares, pero también desconocidos que creen que la mujer es propiedad de esa persona como hombre, que puede poseerla en cualquier momento y porque sí. Así es, estamos hablando de una cultura, y la cultura no permea exclusivamente a un hombre o a una mujer. O sea, yo prefiero que no lo llamemos, si me lo permiten, no llamarlo cultura, sino conductas. No. Lo que pasa es que sí existe una cultura patriarcal. Okay. Existe una cultura patriarcal que te enseña comportamientos, que enseña el relacionamiento entre hombres y mujeres. Por eso el sistema patriarcal es estructural, porque estamos hablando de que está en todo, en el lenguaje, en la corporalidad, en la forma de vestir, en las asignaciones de estereotipos de cómo debe comportarse un hombre y una mujer. Y este tipo de comportamientos cotidianos es lo que nosotros, o es lo que se llama, o lo que construyen culturas. La cultura, aunque siempre lo asociamos con algo mucho más folclórico y todo, habla de la cotidianidad y del comportamiento humano en esa cotidianidad del relacionamiento. Y la cultura patriarcal determina ese relacionamiento y ese comportamiento entre hombres y mujeres en la asignación de estereotipos y roles de género, y que se han naturalizado y se han implementado históricamente en la sociedad y se siguen reproduciendo. Usted que trabaja con esos temas de los derechos, promover los derechos de las mujeres, ¿cuál es, digamos, la sensación que le da cada vez que escucha frases como la asesinaron y eso fue porque era infiel? Porque tenía una pinta, una ropa que no debería, demasiado escotada o demasiado, la falda muy corta.
Exactamente, por eso sí es una cultura patriarcal, ¿verdad? Porque hemos naturalizado los pensamientos que condicionan el comportamiento de las mujeres, que han condicionado históricamente el relacionamiento de las mujeres con el resto de la sociedad. Hablar de lo que nosotras sentimos y de lo que siento como una mujer negra, feminista, cartagenera, es decir, la impotencia y todavía el retroceso social que tenemos de pensar que un comportamiento como una infidelidad, como la ropa que usamos, como estar en un lugar X o Y lugar a una hora determinada es el causante de que alguien tome tu vida, de que alguien tome tu cuerpo y de que eso justifica absolutamente todo, como si eso le diera permiso a otra persona de poseer tu cuerpo, ¿verdad? Y entonces nosotras nos preguntamos por qué nos pasa a nosotras y no les pasa a otras personas, y es ahí donde entra esta asignación y de por qué sí son feminicidios, y es porque les pasa a las mujeres porque son mujeres, no les pasa a los hombres que están a las 10, 11 de la noche, que regresan borrachos a sus casas, no les pasa que los violan, no les pasa que los secuestran y los tienen retenidos por largas horas. O los manosean, en el servicio público de transporte. O pasan por una esquina y se sienten acosados. Eso no les pasa a los hombres, nos pasa a las mujeres porque existe una concepción de que ese cuerpo le pertenece y es propiedad de todo el mundo. Un paréntesis, hay que decir que ese tema de piropos en la calle, eso ya es un delito. Me adelantaste, bueno. Me adelantaste porque allá iba. Es desagradable muchas veces ir por la calle y ni siquiera, no voy a decir que llevas un vestido, que llevas una falda corta, a veces vas en pantalón, en jean, en camisa, y aún así las miradas de los hombres literalmente te hacen sentir violada muchas veces sin que la persona te esté tocando. Sí. Entonces hay que ser un poco más respetuosos también a la hora de dirigirnos a una mujer en la calle, cómo la estamos mirando, qué piropo le estamos lanzando. Honestamente yo soy de las que me pongo a pelear con la persona o le hago algún comentario desagradable también. En respuesta, digamos. Un comentario desagradable, una respuesta desagradable. Pero también vimos que hace poco mataron a una mujer porque un hombre le tocó su derrier y esta fue atacada con un arma blanca en el tórax. Porque le reclamó a la persona que por qué le estaba tocando su derrier. Entonces ahí también uno como mujer queda. Honestamente te voy a confesar, hace poco lloré y le decía a mi novio, le decía como, pero es que ¿por qué tengo que aceptar que una persona me mire de esa manera? O sea, ¿por qué no puedo decir nada? ¿Por qué me tengo que sentir violada y maltratada de esa manera? Y no puedo decir nada, porque es que no puedo decirle a la policía, no es que mira, es que él me miró de tal forma, Génesis. Entonces, ¿qué piensas sobre también estas miradas o estos piropos que a veces son bien desagradables para nosotros? Bueno, decirte a ti y a toda la audiencia, a todas las mujeres, a las niñas, a las jóvenes que hoy nos ven, es que el acoso es un delito. Es algo que tenemos que reivindicar cotidianamente y en la cotidianidad de las mujeres, porque ha sido tan naturalizado esta posesión del cuerpo en el espacio público que nosotras ahora, como tú decías, tendríamos que sentirnos halagadas porque nos miren y nos acosen y nos piropeen. El piropo no existe, o sea, no existe el piropo. El piropo es una forma de acosar a las mujeres. Si a ti no te han pedido una opinión sobre cómo se me ve la blusa, sobre cómo se me ve el short, sobre cómo se me ve el vestido, es una opinión no dada, es algo que a ti nadie te ha pedido. Nosotras sabemos, yo siempre le digo a la gente, yo tengo un espejo en mi casa con el que me veo antes de salir, yo sé que me queda bien lo que tengo puesto, entonces no necesito que en la calle nadie me diga si me veo bien o me veo mal, si yo no se lo estoy preguntando. Y sí tiene que ver con una violencia basada en género contra las mujeres, porque dicen, pero si te lo dice un hombre bonito, ahí sí no es piropo, no es acoso. Es que se trata del consentimiento, de la capacidad y de la autonomía que tengo yo de decidir sobre mi cuerpo, de quién quiero que lo observe, de quién quiero que opine sobre él. Y ahí hay una diferencia bastante grande entre un piropo que no es piropo, reitero, es acoso. Cuando tú lanzas un comentario no pedido, vulgar,
vulgar, obsceno, o aunque no fuese vulgar, cuando tú lanzas un comentario no pedido en una calle, haces una mirada, haces un gesto, eso es un tipo de violencia. Y es tenebroso tú tener que salir a la calle pensando en cómo te tienes que vestir para no sentirte violentada, en cómo te tienes que vestir para no sentirte acosada. O sea, el tiempo que invertimos las mujeres preparándonos para salir, para tener que cuidarnos, eso es algo que no le pasa a los hombres. No les pasa que tienen que vestirse de mirar si se te ve mucho, si se te ve poco, porque no tienen que cuidarse de ese tipo de violencias. Nosotras sí, y por eso invertimos más tiempo en salir de casa, porque tenemos que cuidar hasta el mínimo detalle. Entonces, el piropo no es un halago, no tenemos que sentirnos halagadas por ser piropeadas, tenemos que sentirnos acosadas y violentadas. Y desafortunadamente en Colombia no hay una legislación clara o una ruta clara para seguir en relación a los piropos y el acoso sexual callejero, pero se han ido dando un poco de avances en relación a eso, sobre todo en el entorno laboral. La Corte recientemente hizo una condena por acoso sexual en el trabajo, pero no es suficiente, no existe una legislación clara donde tú puedas ir y decir, por ejemplo, a la policía, es que me siento acosada. Sí, no, sí, lo que yo existe. te decía, o sea, honestamente yo me puse a llorar en el carro y decía, ¿por qué tengo que aceptar esto si además no tengo pruebas? Recientemente, bueno, el Día de la Mujer, como Yair lo dijo, es el día con más violencia. De las madres. Día de las Madres, perdón, es el día que se presenta más violencia y vimos múltiples casos alrededor de todo el país. Pero, ¿qué pasa con esas mujeres que han muerto con la orden de alejamiento en la mano? Porque también ha pasado que, ok, pues vas, pones la denuncia, te dan una orden de alejamiento, pero aún así... Bueno, aquí tenemos varios temas con esa intervención que tú acabas de hacer, Paola. Mira, resulta que legalmente para que el acoso sea demostrado tiene que haber una sistematicidad. Por eso tú no puedes ir, por ejemplo, si alguien en la esquina te lanza un piropo, tú no puedes ir y denunciarlo por acoso, porque no es una sistematicidad. Pero nosotros hemos venido denunciando que la sistematicidad es que le pasa a muchas mujeres. O sea, no necesariamente tiene que pasarle a una misma mujer muchas veces, sino que le pasa a muchas mujeres muchas veces, y eso es lo que demuestra la sistematicidad del delito del acoso. Eso por un lado. Por otro lado, decir que definitivamente cada vez que decimos a las mujeres que las mujeres denuncien, que las mujeres busquen ayuda, que las mujeres salgan y escapen de esos círculos de violencia, primero estamos mandando la responsabilidad sobre las violencias sobre las mujeres, y es que las mujeres son las culpables de escoger a las parejas mal y no son los hombres los que tienen que cuestionarse el comportamiento, la conducta que tienen contra las mujeres, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, y es que estamos viendo un sistema de justicia negligente en relación a la protección de los derechos de las mujeres. Recientemente la Fiscalía ha estado empezando a dar fallos de casos de 2012, 2010, de 2009. El rezago es absoluto. O sea, hay una impunidad bastante fuerte con relación a la condena de violencias basadas en género y sobre todo a la condena de feminicidios. Entonces, ¿cuál es la protección y la garantía que tienen las mujeres a la hora de denunciar? ¿Cómo se sienten las mujeres protegidas? El asesinato que hubo en Bogotá de la chica de Unicentro, del centro comercial de Erika, gracias por el nombre, es importante darle nombre y rostro a las víctimas, tenía una orden de protección. O sea, entonces, ¿cómo se sienten las mujeres protegidas? ¿Cómo se sienten las mujeres con garantías para hacer una denuncia? Es un llamado también al sistema de justicia. Y lo que hemos venido denunciando desde la Mesa del Movimiento Social de Mujeres es que la negligencia institucional es violencia feminicida. Cuando las instituciones no intervienen a tiempo, cuando las instituciones no actúan, no se activan las rutas para prevenir las violencias contra las mujeres, y eso termina en un feminicidio, los hace cómplices de un delito. Porque si existe una ruta, si existen unos recursos, si existe una determinación judicial para prevenir un feminicidio y esto no se hace, la omisión también debería catalogarse como un delito. Y es importante decirlo, que este sistema de justicia está actuando tan impunemente es lo que también causa que hasta el día de hoy, oficialmente, porque tenemos que hablar de cifras oficiales, no hemos hablado todavía de las cifras que no están registradas dentro de los datos oficiales.
oficiales. Oficialmente 77 mujeres han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres. Esa es una cifra escandalosa. Una es escandalosa. Sí. Voy a decir algo, y aquí tenemos un comentario en Facebook, y bueno, también hay mujeres que violentan a los hombres. Aquí está un hombre diciendo que estamos hablando solamente de los casos. Bueno, hay que decirlo, digamos, por eso se habla de violencias basadas en género, pero lo que pasa es que muy mayoritariamente es contra las mujeres, y yo quiero decirles que yo me sonrío, digamos, pero en mis épocas mozas, cuando tenía 20 años, yo fui acosado por los piropos de mujeres. No, de verdad, no es para, digamos, caricaturizar la conversación, pero eso es un caso de nada respecto de lo que padecen las mujeres en el país. Esa claridad es importante, porque nosotras no estamos diciendo que no suceda en el caso contrario. Nosotras no estamos diciendo que el patriarcado no exista ni efectúe sobre los cuerpos de los hombres o los cuerpos masculinizados. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que las violencias contra las mujeres son muchísimo más fuertes y cotidianas y son diarias. O sea, digamos, en términos de violencias, de maltratos físicos o de violencia física, ¿cuántas son las denuncias y cuáles son las denuncias? Claro, tenemos que mirar muchos factores ahí, es como, por ejemplo, por qué los hombres no denuncian las violencias físicas o las violencias basadas... También podría ser por temas de machismo, de patriarcado. Entonces, el patriarcado también efectúa sobre... Pero lo que estamos diciendo es que las proporciones no son iguales. Es absolutamente desproporcionado. En ningún sentido es desproporcionado. Es más, yo siempre pongo el caso... Pero no quiere decir que no exista. No quiere decir que no exista, pero siempre pongo el caso y digo, si un hombre sale a la terraza de su casa sin camisa, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Pero si una mujer sale sin camisa a la terraza de su casa, obviamente es mucho más escandaloso. Pero no, a ver, pero bueno, ahí entramos en una discusión mucho más amplia, digamos, pero también tiene que ver con las convenciones que se han manejado en una sociedad, digamos, de alguna manera conservadora en la que vivimos, y eso también hay que siempre manejar los límites, y todos debemos tener límites. Claro, los límites deben ser marcados para la sociedad en su conjunto, no en la diferenciación de si eres hombre o eres mujer en el comportamiento. Por eso la cultura patriarcal permea y hace una asignación de estereotipos según hay una lectura corporal tuya, hay una lectura corporal feminizada, entonces tienes que tener un comportamiento, tienes una lectura eso es hay algo que voy a entrar a debatir. Pero lo que pasa es que el cuerpo de un hombre no está tan sexualizado como el de una mujer. Y la sexualización se da por el sistema patriarcal, porque existe una concepción de el placer y el complacer a la sociedad, a los hombres. Pero eso también forma parte de la feminización, digamos, porque también pero es que también no lo quiero llevar a ese punto, pero digamos, pero es que también yo creo que la mística de la mujer no se puede perder por justamente esas libertades. Pero la mística de la mujer, lo místico es una concepción creada culturalmente. Pero es hasta bonita. Puede ser bonito. No estamos hablando de lo que puede ser bonito, de lo que no puede ser bonito. Estamos hablando de cómo esta naturalización de lo que es místico, de lo que se debe cuidar, de lo que se debe proteger, de lo que se debe ocultar, lleva al final. Pero fisiológicamente la mujer es la mujer y el hombre es el hombre. A lo que podemos resaltar de estas diferencias es que esta asignación de lo que fisiológica y culturalmente es como ser mujer y ser hombre lleva a algo muy importante, y es que genera violencias. Y genera violencias más para unas personas que para otras. Y estas violencias basadas en género contra las mujeres nos están causando hoy por hoy una alerta nacional. Y esta alerta nacional, estamos diciendo, la alerta nacional contra los feminicidios nos tiene que dar un resultado, y es, por ejemplo, implementación de unas políticas públicas claras y que prevengan la violencia contra las mujeres. Protocolos de atención. Y protocolos de atención, pero también es un llamado, y esto voy a aprovechar este canal para hacer un llamado a toda la sociedad y en especial a los hombres de observar su comportamiento, ¿verdad? De analizar esa conducta comportamental y de decir,
Yo todo el tiempo le estoy diciendo a una mujer que denuncie, que se cuide, pero ¿por qué tendríamos que vivir en una sociedad en la que las mujeres tendríamos que cuidarnos de los hombres? Y estar todo el tiempo en prevención. En prevención. Sí. Es importante ese análisis. Ya, para finalizar, yo quiero que no dejemos escapar, digamos, el tema de los protocolos de atención y brevemente, por favor, Génesis, porque también tenemos otros temas que queremos compartir con la audiencia y tiene que ver con la Secretaría de la Mujer, por lo menos en el distrito, se fue incluido en el plan municipal de desarrollo y no se ha materializado, digamos, a lo largo de este tiempo y ya no fue en este periodo. Es un hecho infortunado, por supuesto, porque justamente para esas acciones claras, concretas de la institucionalidad frente a la prevención de las violencias basadas en géneros, un estamento a ese nivel es supremamente importante y que nos ha dado en la ciudad. Desde hace 10 años la política pública de mujeres desde 2019 la política pública de mujeres dejó de funcionar y este gobierno quedó con la deuda de la actualización y la implementación de esa política pública. Nosotras hemos hecho un llamado al gobierno local a la asignación presupuestal y a la asignación dentro del proyecto de actualización de gobierno de la Secretaría de la Mujer. Ninguna política pública de mujeres, ninguna herramienta, ningún acuerdo es posible si no tenemos un presupuesto asignado y entes garantes de este presupuesto. Por eso hacemos este llamado a la implementación de protocolos, pero con garantía. Y las garantías es tener una Secretaría de la Mujer que permita que el presupuesto nacional y el presupuesto local sea dirigido no solo a la prevención de violencias basadas en género, sino también a mejorar la calidad de vida de las mujeres. Y es que las violencias basadas en género también son laborales, también son comunitarias, o sea, tienen un sinfín de cosas y es que la garantía de derechos fundamentales para las mujeres es necesaria y podemos hacerla a través de la Secretaría de la Mujer. También es importante un llamado para las próximas elecciones, digámoslo así, que los candidatos y las candidatas que vienen se pongan la camiseta y el compromiso. Tengan el tema en su agenda. Tengan claro. el tema de las mujeres en su agenda y tengan el tema y el compromiso de asignar la Secretaría de la Mujer y un presupuesto que permita ese trabajo, no solamente en la ciudad, sino también en el departamento.